Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, no hay iPad, no hay... Aquí análogo hoy. Este no se cae, no se parte y... Exactamente. Efectivo, 100%. ¿Sí? Creo. Sí, mucho mejor. Claro que sí. Bueno, en esta linda mañana, agradecer al pastor Aníbal por la confianza que me dio y les cuento de que hoy el Transmilenio vino más rápido que todos los días. Esto fue rápido, hoy amaneció más rápido que todos los días. Esperando pues que todo esto se concretara y estar aquí para ver qué Dios nos habla. Le cuento que fui confrontado con esta palabra. La verdad es que hace mucho tiempo que no estoy en un púlpito predicando, sí hablando de Dios, en grupos y amigos, discipulando, pero congregacionalmente hablando sí tengo cierto tiempo. Y creo pues, de que esto no se olvida y creo que Dios a nuestros corazones habla diariamente. Y cuando uno va a enseñar algo, uno necesita ser ministrado y confrontado en eso que va a enseñar. Esa vida que tú aprendiste, todo ese testimonio que por años Dios te ha dado, es lo que debes vivenciar y traérselos a tus hermanos. Y digo que es una linda iglesia la que tenemos, porque el pastor Aníbal nos ha enseñado de que comenzando desde él que es la cabeza, él es nuestro hermano mayor, y que algún día, él me decía en una charla, algún día tú también puedes estar aquí, como otro también puede estar aquí enseñándonos lo que Dios por gracia le ha dado. Y hoy tenemos un tema que como les digo, ha tocado mi vida, ha sido un tema que por mucho tiempo, en los años que tengo de esta labor cristiana, pues he dado con mucho ahínco. Se titula Hemos descuidado nuestra labor de reino. Suena así un poquito duro. Hemos descuidado nuestra labor de reino. Suena así como un poco regañón, como un poco confrontativo. Bueno, la palabra establece de que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y que también es útil para instruir, redarguir, para enseñar en justicia. Y no es que sea regañona y no es que sea confrontativa en el aspecto de que da miedo, no. Es para nuestro crecimiento. Y es para como iglesia seguir adelante y saber sortear todo eso lo que en la vida nos depara y todos los obstáculos que vienen. Y como buenos hijos tenemos que ser disciplinados. La palabra lo establece así en Hebreos. Y el mismo Jesús estableció, porque en los evangelios se narra la vida de Jesús. Todos aquellos acontecimientos que él daba y dictaba. Pero hubieron palabras textuales o palabras que salieron de su boca, que fueron escritas. Y él hablaba acerca del afán y la ansiedad. Y Jesús hablaba de esto como el mal de este siglo, el afán de este siglo. Y se ha titulado esto como el estrés. ¿Usted está estresado alguna vez? Todos aquí hemos estado estresados alguna vez. Y el estrés ha llevado a ser la enfermedad catalogada como enfermedad. Y ahora vamos a leer sobre esto un poquito que les traje acá, sobre lo que está matando y matando a la gente, más que el cáncer y más que muchas cosas, porque esto conlleva todo tipo de enfermedades. Y él habló en Mateo 6, 25, 34 sobre esto. Hace más de 2000 años ya Jesús tenía previsto todo lo que el ser humano y todo lo que la sociedad estaba viviendo en estos momentos. Si me acompaña, Gustavo. Ok. Mateo 6, 25 al 34. Usted ha leído mucho, yo soy seguro, estos versículos. ¿Y qué nos querrá decir Dios con todo esto hoy?
creo en Dios y creo firmemente de que la palabra esta, tú la has leído innumerablemente. La has leído todos los días, la has leído, pero ¿qué te quiere decir hoy Dios con esta palabra? ¿Por qué descuidamos nuestra vida de reino a través de esta palabra? Mateo 6, 25 al 34. Correcto. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Lo han leído mucho, ¿verdad? Lo han leído, lo hemos leído aquí. Habla del afán, habla que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero más sin embargo, nuestra vida sigue así. La cuota del carro, la tarjeta de crédito, el semestre del hijo, de la hija, el colegio, el transporte, todas las situaciones que llegan a este mundo real y lo vivimos diariamente. El afán, el estrés, llegamos a la iglesia y, Dios mío, lo que pedimos es eso. Danos esa paz para seguir adelante. ¿Cómo pago esas deudas? ¿Cómo pago esto? Mira la enfermedad, mira esto otro. Y dice la palabra, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando la serie de Hijo, Rey y Sacerdote estaba tomando su curso, yo decía, pero Señor, tú eres nuestro Padre. Somos tus hijos. ¿Cómo asumimos de que tú puedes ayudarnos a resolver, o tú puedes darnos la entereza, la gallardía, la fuerza para enfrentar toda esta problemática que estamos viviendo? Y yo me enfocaba, ¿saben qué? En mi hija. Pues tengo el privilegio de ser padre hace 4 años, 8 meses, y yo veía que Ashley, mi hija, pues a ella no le falta nada, gracias a Dios. Yo cumplo con el papel de padre, proveedor, protector. Y ella no se preocupa de su colegio, Ashley no se preocupa de sus 3 comidas, no se preocupa de sus vestimentas, absolutamente de nada. Porque yo de una u otra forma, Dios me provee y yo la proveo a ella. Veo que ella simplemente descansa, va a su jardín, se regresa, es feliz. Y la palabra establece de que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿qué tal el Padre Celestial? Ella pasa su diciembre muy sabroso, con sus regalos, en sus cumpleaños. O sea, un niño que a esa edad no se preocupa por nada.
Y yo reflejaba, y yo cada día, Señor, tu palabra establece de que como niño tenemos que ser para comprender esa realidad y ese contorno en el que está mi hija. Vive simplemente creyendo de que todos los días ella va a tener que comer, simplemente no se preocupa de nada. Está la nevera, está su comida, está su cama, la simpleza de vivir tranquila, sin ningún afán. O sea, estos versículos reflejan de que tenemos que vivir como esa niña, 100%. Ella simplemente tiene su edad en que se va cumpliendo, nosotros enseñándola, yo enseñándola, para que cuando ella ya esté en una etapa adulta, pues tenga esa confianza en Dios y siga ese ciclo normal de la vida donde ella también va a tener sus hijos y también le va a hacer lo mismo. Pero la palabra narra de que tenemos que tener la confianza absoluta de que Dios va a proveer 100% siempre. Pero ahí se mide el afán de este siglo, que es el estrés. El afán de este siglo que no nos deja vivir en paz. Y eso lastimosamente eso se ha infiltrado mucho a la iglesia. No tenerle confianza a Dios ni tenerle confianza en su palabra. Yo sacaba un esquema acá, corto, y decía que hay estudios que relacionan de que el promedio mundial de personas, un 56% está sufriendo de estrés ahora mismo. 7 de cada 10 personas admiten sufrir estrés. No es un problema menor. El Instituto de Estrés de Estados Unidos estima que se gastan $300 mil millones al año en pérdidas laborales ocasionadas por el estrés. Y que unas 49 millones de personas sufren crisis de angustia y la cifra crece día tras día. México y España son los países de habla hispana que reportan más estrés. 1 de cada 5 trabajadores reporta enfermedades mentales derivadas del estrés. ¿Qué genera el estrés? Hipertensión, infarto del miocardio, diabetes, cáncer, malos hábitos como el cigarrillo, el sedentarismo, las drogas, el alcohol. ¿Se vive esto en las iglesias? Se vive también. Se llega a pensar que con alcohol, que con drogas y con todo esto podemos solucionar esto. Sí, se llega a pensar. La Organización Mundial de la Salud provee que en el año 2020 el estrés será el segundo factor causante de enfermedades en todo el mundo. O sea que algo que ya predecía nuestro Señor se está cumpliendo a nivel mundial. ¿Y qué está haciendo la iglesia sobre esto? ¿Cómo está actuando? ¿O cómo está actuando el mundo también? Ahora mismo las religiones orientales están llevando la batuta en esto. El budismo zen, todo lo que es yoga y todas esas cosas, la gente se está involucrando, pero metiéndose a lleno. Diciendo todas estas creencias o religiones de que el dominio de la mente pues, puede controlar tu alma y tu alma a la vez hacer el cuerpo, pues llevarlo a un éxtasis y a una meditación profunda y que no sientes dolor y vives en una paz tremenda. Y todo el mundo se está metiendo en todo este rol, olvidando que el Espíritu Santo es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en la iglesia se ha vuelto sensacionalista en cuanto a todos estos métodos, ¿sí? Inclusive se ha comprobado de que muchos de estos métodos orientales están infiltrados en la iglesia de Cristo actualmente. ¿Cómo? En muchas cosas y artimañas que el enemigo se infiltra para hacer esta mezcolancia. Fíjense de que yo tengo un tío en Aguajira y el estrés es cosa seria. Yo tengo un tío en Aguajira le decimos al que no se estresa, le decimos fresco, bueno, en la costa. Mi tío vivió 107 años, fresco. ¿Cómo se llega a 107 años? Fresco. Y este era un fresco, pero un fresco se pasaba de fresco. Tío Lucas, él vivía en una población que se llama Fonseca. Él empezó con una enfermedad en el ojo, no sé, era cataratas, no sé qué era. Le decían, Lucas, tienes que ir a Valledupar a cuidarte, ya ese ojo ya lo tienes ya deteriorado.
Y es de esa enfermedad que si no te cuidas el ojo, pues te pasa al otro, algo así. Entonces tienes que cuidarte porque prácticamente estás ciego del ojo derecho. Y en esa frescura, perdón, así hablan los habitantes de La Guajira, así como yo les voy a hablar ahora. Si no entienden, yo les traduzco después. Mira, para lo que hay que ver aquí en Fonseca, con un solo ojo basta. Oye, pero qué frescura. Y terminó perdiendo el ojo. Lucas a los 95 años, prácticamente. Y así era todo lo de tío Lucas. Recuerdo que él visitó a mi papá ya enfermo, él lo visitó mi papá empezó a sufrir Alzheimer y todas estas cosas, y recuerdo a sus 90 y pico él, pero Leonelo, mira cómo estoy yo de parado y Leonelo todavía ahí tirado. O sea, todo lo de él era así, o sea, él te hablaba con un racionamiento todavía a los 100 años, que una conversación, y te decía, no, yo en el año 1935 recuerdo cuando llegó. Tío Lucas, ¿tú cómo tienes esa disponibilidad? Él me decía, sobrino, yo en mi vida no me preocupé de nada. El que se moría, el que vivía, vivía, y el que hacía, hacía. Pero la verdad es que a mí, y tío Lucas nunca fue cristiano, o sea, él no fue cristiano, se le habló, pero ese arraigamiento, pues él no quiso tomar esa decisión, pero sí les hablo con testimonio de que una persona, bueno, ya tío Lucas era extremo, pero una persona que en realidad la coge suave, como decimos allá, suave, con suave vena, ¿sí? puede alcanzar una vida placentera, pero en todo su rigor. Sabemos que la ciudad, y esto es contraste, yo vengo de una población más o menos pequeña, pero también es muy convulsiva, pero pequeña, no comparada con Bogotá, no comparada con 8 o 9 millones de habitantes. Sabemos que tu trabajo, sabemos que tus compromisos, yo veo aquí personas que cuando me tocó en el ajuste de estos Transmilenios, que 5 de la mañana, 6 de la mañana van casi dormidos, que llegan a sus casas a las 9, 10 de la noche, que ni a sus hijos ven, sí. Y no digo, o sea, esto no es malo, o sea, malo sí es, en el sentido de todo ese rigor que llevan. Bueno, tienen que trabajar, tienen sus compromisos laborales, todas esas cosas. Tienen que hacerlo, no los culpo por eso. Pero, Dios, mi hija es una consecuencia de eso. Mi hija casi cuando viene para acá, para la iglesia, me dice, mi amor, vamos para la iglesia. Ay, papi, para montarnos en el bus rojo. El bus rojo es el Transmilenio. Y después de bajarnos y montarnos en el bus verde, ese es el alimentador. Todo eso le estresa a ella, porque yo vivo en el sur de la ciudad y la distancia para venir acá es como de 1 hora. Si una niña de 4 años y 8 meses ya está sintiendo el rigor de montarse y marearse dentro de esos medios de transporte, pues estas personas que lo hacen diariamente y duran horas montados y el estrés que causa, todas esas cosas, lo entiendo, comprendo perfectamente por lo que pueden estar pasando. Pero, ¿qué se necesita para esto? ¿Qué se necesita para afrontar todo esto? ¿Cuál es nuestra labor de reino en la actualidad como miembros de la Iglesia de Cristo? La grandes victoria de los personajes bíblicos fue con corazones dispuestos, definitivamente. Y vemos ejemplos por todo el andamiaje histórico de la Biblia. David, por ejemplo, David fue el hombre conforme al corazón de Dios, y Dios siempre le confirmaba las victorias a David antes de ir a la guerra. Dios le decía a David, hoy pondré el enemigo en tus manos, pero David tenía que irse a luchar. David tenía que empuñar la espada, tomar su ejército e ir a la confrontación. ¿Cierto que sí? Todo se fue así. Gedeón, por ejemplo, fue uno de los personajes que en su cobardía y en todo lo que decía, Señor, yo, wow, Señor, yo,
Sí, tú eres el acto para esto. Gedeón tuvo que tomar los cántaros, las antorchas, reducir su ejército e ir. Pero ya tenía que la victoria, ¿qué? Asegurada. Josué le dijo, Dios, rodea la ciudad, rodea 7 veces, grita. Cuando eso suceda, pues, los muros caerán. Él tuvo que accionar todo eso. Sansón con su fuerza. Pablo predicaba la palabra por todo el mundo conocido, pero Pablo tuvo que embarcarse, naufragar, vivir todas esas odiseas épicas, ir a Roma, viajar, sufrir persecuciones y todo. Pablo tuvo que accionarse, pero ya de salida, ya Dios le había dicho, el evangelio va a ser proclamado, tú vas a ser escuchado y muchos se van a convertir. Todos nosotros tenemos que proclamar un accionar en nuestras vidas para obtener esa victoria. Una victoria ya establecida por Dios, ya dicha de que tú eres más que vencedor, pero tú tienes que ir tras esa victoria. Amén. Entonces, toda esa ejecución de todos esos corazones dispuestos, tenemos que accionar. Por eso le digo, es el contraste. Tenemos que esperar en Dios, en su palabra. Tenemos que ser personas cautas, calmadas, pacientes, pero encaminándonos a la victoria que ya nos es dada. Amén. O sea, no es que es el desempleado de que cree de que el contrato le va a venir por debajo de la puerta. No, las hojas de vida tienen que meterse en las empresas. Tú tienes que decir, estoy desempleado, necesito empleo. Claro que sí. No estoy diciendo de que esta palabra, porque muchos como que se van al extremo, diciendo, no, Dios proveerá, Dios dará, Dios tendrá todo el apacentamiento conmigo porque soy su hijo. No, sí. Nuestro trabajo es eso, ser ¿qué? Diligentes y tener el corazón dispuesto para el accionar. ¿Qué pasa con todo esto? Para David, para Josué, para Moisés, para Gedeón, su labor de reino fue esa, ir a la guerra, empuñar la espada, decir, vamos a conquistar, decir ellos, vamos a establecer el reino de Dios aquí en tierra de todos estos enemigos de nuestro pueblo. Esa fue la labor en el Antiguo Testamento, esas fueron las guerras crueles, sangrientas que se dieron. Y ellos eran los guerreros de Dios específicos para la conquista. Ellos eran los que tenían que ir a cumplir esa labor. Recuerdo que cuando era el tiempo de guerra, que David no fue a la guerra, le sucedió lo que le sucedió. ¿Sí recuerda? Cuando se quedó en el palacio paseando y vio a la chica bonita al frente bañándose, y fue cuando cayó la desgracia en la casa de David. Fue cuando él no cumplió su labor de reino. Porque los reyes tenían que encabezar siempre, cuando había la guerra, los reyes tenían que ir. Los reyes no se quedaban en palacio. Los reyes tenían que ser el ejemplo del pueblo. El rey era el que se ponía primero, ¿qué? La armadura. Y era el que primero veía al pueblo y decía, vamos, que el que tomaba la palabra y decir, vamos a la guerra y vamos a la victoria. Sí se han visto todas estas películas épicas de Corazón Valiente y todas esas cosas. Los reyes tomaban. Y cuando David lamentablemente se quedó en el palacio y se quedó flojeando, se quedó pereciendo, le vino lo que le vino. Y no cumplió su labor de reino. En la actualidad, ¿cuál es nuestra labor de reino? ¿Cuál es lo específico de nosotros los cristianos para ejecutar nuestra labor de reino? ¿Por qué nos quedamos sentados en nuestros palacios y no ejecutamos el accionar de Dios? ¿Por qué creo que esta palabra es confrontativa para nuestra iglesia? Porque por mucho tiempo que no he ejecutado la labor de reino como debe ser, me he dado cuenta en años, 7 meses de estar aquí,
en mi iglesia, porque esta es mi iglesia, la considero como tal. Mis hermanos queridos, que los amo, que me han adoptado acá, a este forario que se vino de muy lejos, sin conocer a nadie, y aquí he encontrado una hermandad, una paternidad a través de mi pastor tremenda. Y cuando el pastor me decía que ¿qué vas a enseñar tú acá? O sea que me decía, Brainer, te toca enseñar, y yo le decía, pastor, pero no, Dios tendrá que hablarte. Y Dios hablaba a mi corazón durante este mes y me decía siempre labor de reino, labor de reino. Y yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que crea obstáculo a nuestra labor de reino en una ciudad como Bogotá? Así. Y Dios me hablaba directamente durante todo este mes, el estrés y la vida tan agobiante que están llevando los integrantes de mi iglesia. Por X, Y situación que estén viviendo familiarmente, laboralmente. Todo eso conlleva el estrés. Todo eso conlleva el cansancio y descuidamos nuestra labor de reino muchas veces. Y no es que usted tiene que estar 24 horas aquí en la iglesia para que lo vean que está trabajando eclesiásticamente. No, estamos hablando de nuestro contorno. Estamos hablando de lo que estamos viviendo afuera, porque lo que estamos viviendo afuera, en el contorno laboral, en el contorno estudiantil, universitario, en lo que usted esté trabajando, usted como ama de casa, en lo que se dedica en su contorno, usted puede hacer labor de reino ahí. Pero la labor de reino 100% va a ver reflejada en la iglesia. ¿Sí? Porque si usted está predicando, está hablando de Dios allá afuera, si usted está llevando la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, todo eso se va a ver reflejado en la sociedad en que usted está viviendo, en su trabajo, en su escuela, en su casa. Y hablamos específicamente de Mateo 28. Mateo 28, 9. ¿Cuál es nuestra labor de reino, sino esa? En la gran comisión está. ¿Qué es lo específico para nuestra actualidad? ¿Cuál va a ser nuestra guerra o la batalla que vamos a cumplir día a día en nuestra labor de reino? Leemos, Gustavo. 19. Ajá. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y Marcos 16, 17 pasamos como complemento. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y decimos 18, tomarán. Y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, hasta ahí. Estos versículos, la gran comisión, yo creo que son uno de los versículos que los cristianos nos aprendemos de memoria. Ir y hacer discípulos, todas las naciones, enseñándolos, bautizando, todas estas cosas. El 16 habla sobre las señales que seguirán a los que creen. Y tomamos estos versículos como cliché, ¿sabes? Muchas veces. Lo tomamos como frase de cajón. Y vemos utopía en estos versículos en cuanto a nuestra labor de reino. Utopía es ese mundo irreal, ese mundo fantástico que puede suceder en un cuento o en algo imaginario, pero que no puede suceder en nuestras vidas. Creemos que solamente estos versículos están planteados para pastores o para esos grandes evangelistas que andan por el mundo, pero que no están plasmados para nosotros para hacer vida o labor de reino.
Cuando hay campañas evangelísticas simplemente se llenan, se abarrotan los estadios de miles de personas porque allá es que van a curar la enfermedad. Van miles y miles de personas porque allá es que van a aceptar a Jesús como Salvador. Llevan miles y miles de personas porque allá es que van a ver el milagro. Pero, ¿crees tú que estos versículos pueden ser ejecutados a tu vida y pueden ser relacionados para que tú los esparzas? ¿Para que tú los vivas? ¿Para que tú en dicho momento puedas imponer manos y orar por personas? ¿Para que tú en cualquier momento de tu vida puedas decir, soy sano en el nombre de Jesús? O que prediques el evangelio a tu vecino, el que está al lado, al de tu colegio, a cualquiera que esté en tu contorno laboral, social. Creamos un conformismo. Creamos que a veces todo esto que vivimos alrededor de la membresía de las iglesias, creamos hasta monstruos de pastores. ¿Cómo así creamos monstruos de pastores? Porque simplemente nos dedicamos a que el pastor que está allá arriba dé todo, haga todo. Y nosotros simplemente somos personas que nos sentamos los domingos nada más y venimos a la iglesia como un club social. En muchas iglesias se vive eso. El que ora debe ser el pastor, el que predica debe ser el pastor, el que habla, el que discipula debe ser el pastor. Y simplemente yo contraer ofrendas o diezmos, contraer la contribución que me toca, pues ya cumplo. Y la manipulación, todo lo que se vive desde un púlpito hacia la oveja, se vive porque no hay un despertar dentro del pueblo de Dios en la actualidad. Nos vamos al extremo también de que, no, es que las iglesias pequeñas son las más chéveres porque todos nos conocemos, todos vivimos una confraternidad y todos podemos ir al cine y todos podemos ir al paseo. Esas iglesias grandes que tienen 25,000 miembros, eso ni se conocen. Eso tú ves el pastor cada cuánto, si lo ves, no, eso es intocable. Eso. Como 20 personas antes de llegar al pastor y nos vamos al extremo de decir que porque esas iglesias tienen ese tipo de éxito. No, porque manejan tal X, Y doctrina y manejan tal cuestión de que por eso es que llegan a esos extremos y tienen esas multitudes de personas. Yo también pensaba, yo decía eso también, para justificar pues el no crecimiento de donde yo estaba. Y chévere, porque aquí somos los 100 y los 100 seguimos y tenemos una base teológica muy buena para seguir. Somos 100, pero 100 buenos. Ellas son 25,000, pero ¿cuántos serán buenos de los 25,000? Yo hablaba eso. Me iba al extremo y lo digo en el buen decir. Porque es que yo no podía en ese entonces, como no puedo ahora tampoco, estar juzgando a las iglesias que tienen miles de personas. Y no puedo decir que todas esas iglesias que tienen miles de personas están llevando mal las cosas, ¿no? Habrá unas que la llevarán mal, pero hay otras que deben Dios respaldarla 100%. Yo sí lo puedo creer. Entonces, esto me daba la intención a mí de creer de que nuestro crecimiento como iglesia, en la iglesia a la que yo pertenecía, pues no se daba porque Dios lo estipulaba así. Y yo le decía al liderazgo, ¿será que en verdad nos falta trabajo y nos estamos conformando simplemente en ser los mismos? ¿Será que ya se nos olvidó o ya no tenemos el hábito de invitar a esa persona o ya tenemos o se nos acrecenta el miedo de que no nos va a aceptar la invitación? ¿O tenemos miedo de enfrentar discipulados donde podamos dar el crecimiento a la membresía para que ésta a la vez siga discipulando? No, es que el crecimiento sí lo da, estoy simplemente seguro que lo da Dios, estoy segurísimo. Y que el método seguro para el crecimiento de la iglesia numéricamente tiene que darlo es Dios para que crezca sana. Eso también lo creo firmemente.
Pero la diligencia tiene que estar de parte nuestra para que todo eso se dé. No es para que nos jactemos de que tengamos una iglesia de 5,000, de 20,000, de 30,000 miembros, no. Es para crear ese objetivo en Dios de que tenemos que ir por el mundo, por las naciones y traer discípulos y hablarles de Jesús para que sean libres. Así como la gracia de Dios un día actúa en nosotros, también tiene que actuar en ellos. Amén. Entonces, no es el hecho de que nos conformemos siempre a no discipular, a no hacer esto, a no hablar, a no establecer, porque no, simplemente Dios nos quiere así o Dios nos determina así. O que trabaje el otro porque él sí tiene el llamado. No, yo simplemente soy la oveja que se sienta aquí los domingos. No, esta palabra y esta gran comisión es para todos los que estamos aquí. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Y cuántos son los que creen aquí? Yo digo que todos los que estamos aquí. El overol tenemos que ponérnoslo todos, desde el pastor José Aníbal que está aquí, que es nuestro gran ejemplo, como nuestro pastor y guía. De ahí para abajo todos. Perdona, mi hermana Zuli, te meta en esta enseñanza. Te coges prevenida. Un día, pues, quise colaborar organizando aquí en el ático algunas cositas que estaban ahí. Y yo le decía, de ahí arriba, yo le decía, Zuli, ¿y esto que está aquí qué es? No, esto fue de algo que iniciamos una vez. Y Zuli, ¿esto que está aquí qué es? No, eso fue de algo que iniciamos una vez también. Y estos papeles que están aquí, Zuli, esto fue algo que iniciamos también y están aquí. Yo le iba mostrando, y esto, sí, eso lo iniciamos también el año pasado, pero también quedó ahí. Y yo decía, wow, ahora que me estoy inmiscuyendo, pues, perdonen y se los digo, pero iniciamos muchas cosas, iniciamos tantos compromisos y ahí quedan. En serio, no me estoy mintiendo. Y este discipulado, no, eso se comenzó, pero no se terminó, no se culminó. Nos falta un poco de compromiso para seguir generando esa actitud y labor de reino. Yo decía, sí nos falta. Como iglesia, nos falta. También creo de que si ese compromiso sigue en nuestra iglesia, pues sí, Dios nos va a seguir respaldando de dicho u otra forma, pero los objetivos y metas que queremos alcanzar, que queremos llegar, cuando en una empresa colocan de misión, visión, todos esos objetivos empresariales, pues, ¿dónde estarán si como iglesia no nos ponemos las pilas? Hoy por hoy, puedo decirles que esta enseñanza a mí es el primero en caerme. Y se los digo porque esto yo lo viví en carne propia en mi congregación en Maicao. Hay ejemplos en la vida, muchos ejemplos, que tú puedes seguir. Hay personas que a Benny Hinn, pues dicen, un buen pastor evangelista, Billy Graham, un buen pastor evangelista. Son ejemplos a seguir en cuanto a hombres de Dios que han surgido. Cuando yo llegué a La Guajira a seguir esta misión del pastorado, a mí me marcaron la vida dos personas, que no son ni Benny Hinn, ni Billy Graham, ni nada de estas personas. Personas que ustedes no conocen. Personas que van a ver por primera vez y van a ver y una de estas es ella, Mélida Rivadeneira. Mélida era una anciana que llegaba a la iglesia, que llegó por primera vez allá a la iglesia. Y le digo porque se necesita un corazón dispuesto para la labor de reino. Ella llegó sola a la iglesia.
Y empezó Mélida a discipularse. Mélida no sabía ni leer muy bien. Yo recuerdo que mi cuñada tenía una paciencia altamente con ella porque ella tampoco ni veía. Pero algo sorprendente pasaba domingo a domingo en la vida de esta mujer. Y era que Mélida traía personas. Y más allá de personas jóvenes de 17, 14 años. Si ustedes me preguntan, ¿cómo hacía una mujer como esta, que no tenía discipulado, que era una persona anciana, para traer jóvenes a la iglesia? Y cuando usted veía, Mélida se bajaba de la camioneta con 7, 8 personas. Y todos los ministros de la iglesia nos preguntábamos, pero ven acá, pero si fulano de tal, que es médico, que tiene sociedad, que tiene esto, que tiene esto otro, el otro que es abogado, y tiene amigos, y ha vivido un contorno social bueno, ¿cómo te explica de que esta señora pueda atraer jóvenes, que pueda atraer familias, que pueda atraer familias enteras, y de un momento a otro Mélida, simplemente el pastor en la actualidad nos decía, mi hermano, ahí está lo inexplicable, científicamente hablando y personalmente hablando, pero en Dios eso es explicable. Simplemente un corazón dispuesto y hablarle a una persona de Dios y decirle, te invito a mi iglesia, mira, vamos que Dios ha cambiado mi vida. El Espíritu Santo está en ella. Ella sabía lo de la gran comisión. Ella sabía perfectamente de que las señales la siguen a ella, porque ella creía. Mélida tenía una simplicidad de hablarle a una persona del evangelio que era inexplicable. Cuando Mélida murió, yo fui el que presidí el funeral. La iglesia se abarrotó, pero completamente. Ella antes de morir pidió que le cantaran una canción. Fue un funeral como nunca antes. Y la canción, ella pedía que la canción fuera sonada en el transcurso de su funeral. Allá se consiguieron un equipo de sonido, lo colocaron en una camioneta y fue Mélida a su entierro. ¿Qué logró ella inclusive en su mismo funeral? Conversión hasta de familias de ellas que nunca habían llegado a la iglesia en ese momento. La aceptación de Cristo de personas que inexplicablemente yo que nunca creí que iban a llegar a la iglesia. Y ella recordada y sigue siendo recordada como la evangelista por excelencia de nuestra congregación. No hizo cursos, no hizo nada, simplemente tuvo el corazón dispuesto para alcanzar la meta en Dios y llegar a esa victoria. Otro personaje fue Efraín Ortiz, el pollito le decían. Cuando yo alcancé a ver esta enseñanza de hijo rey y sacerdote acá con el pastor José Aníbal, yo decía, esta enseñanza, este señor, que ya murió también, él nunca vio esa enseñanza. Pero el pollito, él entendía muy bien lo que era ser hijo. Él le decía a Dios simplemente papá. Yo lo conocí a él cuando él era alcohólico y drogadicto en Maicao. Yo era un niño, claro está. Mi papá tenía un bar de eso, tomatrago y esas cosas. Y ese hombre paraba las 24 horas metido en el bar de mi papá. Yo de niño me explicaba, oye, ¿el pollo qué hace? Yo lo veo que él llega aquí en la mañana a tomar trago y consumir droga y cuestión. Este hombre no va a llegar viejo, se lo aseguro que no llega. Yo lo decía. Inclusive hay una anécdota que él un día me mandó, yo llegué a buscarle plata a mi papá, a pedir plata en el bar. Y él me mandó a comprar una botella, él, atrevido, un niño, mandarlo a comprar una botella. Y yo de propio en ese entonces me robé la plata.
Al tiempo, a los días, me pilla el pollo por la calle y, oiga, venga acá, porque él le decía todo, él le decía al pollo porque a todo el mundo le decía pollito. Oiga, pollito, ven acá, usted me robó a mí, eso no se le hace a un hombre. ¿Cómo se le ocurre? Y menos una botella de trago, me dejó hasta pasmado. Yo recuerdo esa anécdota. Años después, cuando yo me fui para la universidad y regresé en esto del pastorado, que ya estaba enmaicado, a mí me cuentan lo impensable. ¿Tú sabes quién es cristiano y es el más fervoroso de todos? El pollo. ¿Qué? Si el pollo está muerto. No, el pollo. Y fue increíble. Cuando yo dije, yo tengo que ver esto. Y yo pasé por la iglesia donde está efectivamente este señor. Y ustedes lo vieran atrás. Pero bailando y yo, Dios mío, esto es asombroso. No, ahora más que todo, yo tengo que hablar con este tipo. Cuando empecé a hablar con él me decía, Brainer, devuélveme lo págame. Brainer, Cristo cambió mi vida. Mira todo esto y empezó a hablarme de él. Inclusive, él en ese momento, él se sostenía vendiendo loterías por el pueblo. Y el pollo iba con esa hoja de loterías, con esos billetes, a todas partes a hablarle de Dios a todo el mundo. Inclusive me contó una anécdota en ese momento, Brainer, y fíjate, estoy apenado. Él hablaba así todo ronco, estoy apenado. ¿Qué te pasó, pollo? Imagínate de que hay gente burlándose de mí por mi pasado, se burlan. Y ahora que vendo lotería, pues me juzgan también y esas cosas. Inclusive yo venía con rabia y venía un hombre y me dice, pollo, te vas de aquí porque esa lotería, tú eres un salado, tú no vendes ni un billete. Salado es aquel que no tiene pues, suerte, o sea, para vender un billete. Y yo me llené de esa rabia, Brainer, le dije, vea, respete, que yo no soy ningún salado. Pero yo le hablé, entonces me decía, Brainer, y yo le hablé mal a ese hombre. Le puse una cara así como de ogro, y yo me siento mal. Y sabes que anoche Dios me redargulló y me mandó a la palabra. Y yo al ver la palabra, ustedes son la sal de la tierra. Y yo seguí, pollo, ¿qué pasó? Sí. ¿Sabes qué, Brainer? Acabo de venir a hablar con ese hombre que traté mal. Y fui y al frente y le hablé y le dije, venga acá. Usted tiene razón. Yo soy un salado. Y este salado es el que viene a darte toda la sala a ti que eres un desabrido, ¿viste? Pues lo seguiste ofendiendo, no, pues está bien. Pero todo lo de él era así. Cuando el pollo necesitaba algo, pues él me decía, Brainer, o sea, yo para ministrar mi fe, les cuento, le soy sincero, para ministrar mi fe, yo buscaba a este hombre. Yo lo buscaba. Cuando yo me sentía decaído, que yo necesito un testimonio, necesito alguien que me hable palabra, este hombre era el que me hablaba. Y él tenía una palabra, Dios tenía una palabra siempre preparada a través de este hombre. Económicamente ese momento estaba mal y él, sin contarle lo mío, sin contarle lo que me pasaba, él empezaba a narrarme una historia que vivía en Dios. Y él decía, Brainer, figúrate de que ayer no tenía para pagar este seguro que no sé qué cuente. Y yo en la noche tomé y dije, papá, tú me estás oyendo. Así le hablaba él a Dios, así lo oraba. Papá, yo no tengo mañana para pagar esto. Tu pollito no tiene. Así le hablaba. Papá, yo espero acostarme. Y espero que tú mañana, papito, un viejo de 70 años diciéndole así, tiene una paternidad, sabía la paternidad en Dios también. Al día siguiente, pues yo, Brainer, como cosa de mentira, vino una persona y me
tanto y me dio más allá de la plata que necesitaba. La simpleza que... Hoy en día, el hijo del pollo, Larry, tiene un hogar de restauración de adictos a la droga. El nieto, Samir, es uno de los pastores de una de las iglesias más grandes de Maicao. Todo su legado, todo lo que vino cuando él creyó en Dios y aceptó esa simpleza y aceptó esa labor de reino. Todas esas travesías del pollo por el mercado público hablando de Dios, el pollo no terminó ni quinto de primaria. Todo lo que estamos aprendiendo con Hans aquí introduciendo los principios, cuando él decía que los principios son absolutos y son universalmente, son verdades absolutas. Y él decía y de cumplimiento universal, o sea que la puntualidad en China es la puntualidad que se tiene que vivir en Colombia, igual. La honestidad aquí es la honestidad que se vive en Rusia, los principios son inalterables en eso. Si él, una persona que fue iletrada, una persona que no tomó cursos, que no hizo nada, que vivió una vida tan nefasta en su pasado, y pudo en Dios llegar y alcanzar toda esta dimensión y creer en esta palabra, de que él iba a ser discípulo, de que las señales le seguían. O sea, si él pudo hacerlo en Maicao, ¿por qué no podemos hacerlo aquí en Bogotá? O sea, ¿por qué no creer que estos evangelistas, que este hombre, esta mujer que me enseñaron esa verdad del evangelio de que la simpleza, porque el cristianismo es simple, lo que lo ponemos cargas pesadas y le ponemos esa retórica somos nosotros. ¿Por qué no creer que podemos alcanzar toda esa dimensión nosotros también? Toda esta palabra que les he hablado hoy, confrontativa a veces, regañona a veces, el primero en caerme es a mí. El primero. Yo estuve por 7, 6 años de copastor en una iglesia. Fui el pastor de jóvenes de esa iglesia. Alcanzamos en Dios, alcanzamos una extraordinaria labor. Tuve alrededor de 250 jóvenes pastoreándolos. Jóvenes que salieron de bandas delincuenciales, jóvenes que salieron de alcohol. O sea, ustedes se imaginan, un pueblo de La Guajira, Maicao es un pueblo fronterizo muy fuerte, hablando en orden público. Y tener una iglesia de esa membresía es teso. Y por el afán, y por el estrés, y por todo, yo abandoné todo eso. Yo abandoné mi labor en Dios. Yo descuidé todo lo que Dios me había dado en ese entonces. Yo abandoné, por pataletas de niño chiquito, abandoné y descuidé mi labor de reino. Enterré los talentos que Dios me había dado. Y empecé a pagar consecuencias que fueron nefastas. La palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo. Si tú te vas del abrigo de Dios, el hijo pródigo estaba bien en su hacienda, pero cuando se fue de la hacienda, pagó las consecuencias de muchas cosas porque no estaba haciendo su labor de reino, su labor de hijo. Y hoy en día pagué consecuencias de eso. Por eso le digo, yo fui el primero en darle esta enseñanza, el primero en decir que podemos trabajar, que podemos ponernos el overol y sacar adelante nuestra congregación, pues soy yo. Y con esto no les meto miedo, porque yo sé que yo tengo un Dios perdonador y un Dios lleno de gracia.
Recuerdo con tristeza eso porque muchos jóvenes volvieron al mal. Muchos de ellos y no vivo con este resentimiento, no vivo con ese dolor, no. Dios me perdonó y sé que Él me va a restituir mucho y mucho más de lo que yo tuve en el pasado. Confío plenamente, pero ya no creo ya no creo que la palabra es utópica. Ya yo no creo que eso es que la Biblia es fantasiosa, porque así lo alcanzamos y llegamos a creer. Yo dije, Señor, yo voy a creer en tu palabra y voy a creer que voy a hacer mi labor de reino. Voy a creer que voy a levantarme de las cenizas, voy a levantarme de donde me caí y otra vez voy a ser esa persona que tú quieres que sea. Como tú, como yo, debemos establecernos esa misión y visión en Dios, de sacar nuestra congregación adelante, de establecer parámetros que digan, ahí están tus talentos, vamos a ponerlos en práctica. Tienes tus dones, vamos a ponerlos en práctica. Ya llegó la hora de ponernos las pilas en todo esto. Y hay una sociedad de 8 millones de habitantes aquí que nos espera. Y aquí hay una iglesia grande, linda y hermosa que está en espera de recibirlo si en verdad nos hacemos ese compromiso. Amén. Mis amados, eso era lo que en Dios tenía para ustedes. Dios los bendiga mucho. Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración. Yo creo que el Señor tiene grandes cosas para nosotros, grandes, inmensas cosas. Somos más que vencedores. Dios nos ha dado la victoria de antemano. La victoria es nuestra. Tenemos que enfrentar esa batalla como diligentes que somos. Tenemos que tener este legado pendiente de que tenemos que ir a ser esos discípulos. Las señales nos van a seguir a nosotros. En el nombre de Jesús vamos a imponer manos, imponemos manos y las enfermos sanarán. Si tomamos cosa mortífera no nos hará daño, la palabra lo establece. Eso no es utópico, eso es real. La palabra es viva, es real. El Espíritu Santo está en mí, está en ti. Podemos establecer todas esas metas, todas esas visiones, todos esos sueños los podemos establecer. Podemos tener una iglesia grande, pero no solamente grande en número, grande en sabiduría, grande en conocimiento. Una iglesia próspera, integralmente hablando. Pero tenemos que, las cosas que comenzamos, que con esmero empezamos aquí, tenemos que trascenderlas. No podemos dejar estancar más las situaciones aquí en nuestra congregación. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias en esta bella y hermosa mañana. Señor, tu evangelio es simple, Señor. Tú decías, Señor, o tú dices, implementas en tu palabra que seamos como niños. Y como niños tenemos que ser para entenderlo, para captarlo. Estas personas a las que hablé aquí, de mis hermanos que ya están en tu presencia, simplemente fueron niños, Señor. Se dejaron llevar por ti. Tu evangelio en todas las regiones del mundo va a ser igual. Necesitamos corazones dispuestos para llevarlo. Ayúdanos a ser como ellos, Señor. Tener un corazón dispuesto para llevar tu palabra, para establecer tu labor de reino. Hay muchos allá, Señor, que necesitan estar aquí, ahora sentados, escuchando, capacitándose en ti, siendo libres porque tu palabra, tu verdad nos hace libres. Ayúdanos, Señor, a tener esa entereza. Dale valentía aquí a mis hermanos, a mí. Danos gallardía en Cristo para ser, Señor, de esta sociedad, de nuestro contorno, esos guerreros. Para ir a conquistar Bogotá.
Bogotá, Cundinamarca, Colombia, el mundo. Quítanos esa pereza que nos da, Señor, de no establecer reino. Tenemos que ser verdaderamente tus discípulos y seguir adelante, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos? La palabra del Señor dice que ella es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Estando sentado allí, en un momento me justificaba y decía, bueno, yo he traído a la familia de Yadira. Amén. ¿Cuántos se sintieron redarguidos por el Espíritu Santo? Todos. ¿A quién tienes a tu lado que está corriendo de un lado para otro en su alma y necesita de esa palabra de qué? De vida. Algún día le escuché a un anciano también decir, cuando se sentaba a la mesa, él de Boyacá, sentado a la mesa decía, hay para todos. Hoy creo que esta palabra, aunque haya sido dura, ha sido para todos. Amén. En el amor del Señor, en su gracia, porque Él nos ama. ¿Cómo se llamaba el título de esta enseñanza? Hemos descuidado la labor del reino. Qué bueno que como hijos, reyes y sacerdotes ya no lo hagamos más. Gracias, Breiner, por esta palabra. Te amamos, te bendecimos y de verdad gracias por este tiempo tan precioso, por esa palabra que nos levanta. Yo quisiera en este momento que sembráramos en el reino. Delante de ti están los sobres por si necesitas alguno. Y mientras colocamos allí nuestra ofrenda, vamos a ver un precioso video que lo teníamos al comienzo, pero por cuestiones de coordinación no lo hicimos. Vamos a mirarlo y nos despedimos luego en oración. Gracias. Victory Dance presenta el tiempo que estabas esperando. Retiro de danza y adoración, un nuevo corazón para adorar. Con la participación especial de pastores José Aníbal y Carolina Rivera. Iglesia Vida Extrema. Pastora Consuelo Castiblanco. Iglesia Cristiana El Corazón del Padre. Desde Miami, Karen Vélez, danzarina y coreógrafa. Edgar y Betty Patiño. Ministerio Adorarte. Iglesia La Casa, Anthony y Maricel Giraldo, profesionales en ballet. Natalia Giraldo, actriz experta en expresión corporal. Desde Santa Marta, Pastor César Fontalvo, Centro Bíblico Internacional Emanuel. Y Tatiana Cayón, Victory Dance. Participación especial de Piso Arriba. 10 y 11 de noviembre en el Hotel Estelar La Fontana 5 Estrellas, todo incluido en Bogotá, Colombia. Preventas hasta el 30 de octubre. Para mayor información, teléfonos 315-362-5009 y 300-325-2226. Bueno, gloria a Dios. Si quieres, okay. Vamos a colocarnos en pie nuevamente y vamos a despedirnos en oración. ¿Cuántos saben que el Señor vino para traernos vida y vida en abundancia? Todos lo saben, amén. Hay personas que creen que soy millonario porque tengo 30 millones de pesos en mi cuenta bancaria semanal. Pero yo te puedo decir hoy que la persona que es millonaria es la que tiene a Cristo en su corazón. Amén. Vamos a despedir este tiempo llenos de gozo, llenos de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hizo más que vencedores. Amén. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú en tu
libre albedrío nos escogiste antes de la fundación del mundo, Señor. Y hoy pertenecemos a tu reino y te servimos con el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hoy tú sellas esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Declaramos que no seremos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te amamos, Señor, te bendecimos, declaramos, Señor, y profetizamos y decretamos, Señor, que esta palabra ha sido para sanar, para liberar y para restaurar. Te amamos, Señor. Bendice, Señor, lo que aquí hemos traído al alfolí. Esta vida, Señor, esto es parte de nuestra vida. Señor, y tu palabra dice que tú multiplicas al 100 por 1, Señor. Y es en tu gracia, Señor, lo sabemos, pero tú dices, pedid y se os dará, Dios Todopoderoso y Eterno. Te pedimos porque esta semana que comienza, Señor, sea una semana de progreso en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Oh Padre Santo y Eterno, te amamos, te bendecimos, te adoramos y nuevamente te prometemos toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén. Iglesia, ven victoria y que el Señor te siga bendiciendo por siempre. Amén y amén.